hayan disfrutado y que comiencen cada uno de los días con un agradecimiento, porque el Señor es bueno y es lo primero que debemos decir a las mañanas. Lo último a las noches, gracias Señor. Tenemos el segundo plato, la parte número 2, y la próxima semana nos queda el postre, que sería la parte número 3 de este estudio titulado Yom Kippur, el día del juicio. Vamos a comenzar con una oración, compartimos pantalla y empezamos. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por mostrarnos que eres bueno con nosotros y al mismo tiempo por el privilegio que nos das, el discernimiento que pones a nuestra disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla para este segundo plato o segunda parte. ¿Listo? Ahí estamos. Yom Kippur, el día del juicio, y estamos en la parte 2. Evidentemente, si no has visto la parte 1, va a haber conceptos que vamos ya a dar por entendidos. Vamos a simplemente poner un eslabón con la parte 1, muy cortita, que va a ser básicamente el tema de cuándo era en el calendario judío el Yom Kippur. Vamos a dedicar tan solo un minuto, un eslabón en ello, y nos adentramos ya en esta segunda parte, más en el aspecto específico de cuál era el ritual y qué era lo que tenía que ocurrir en el Yom Kippur. ¿Os acordáis? Teníamos que presentar dos cabritas o dos machos cabríos o dos chivos idénticos. A uno de ellos había que ponerle un lacito escarlata y era el que iba a ser dado, o era lo que se considera o ha sido traducido como el chivo expiatorio o el cabrito expiatorio. Y decíamos que entre la Pascua y el día del Yom Kippur pasan 7 meses. Tenemos el primer mes, que es el mes de Nisan, que viene a ser por primavera, de acuerdo a la luna nueva de Aviv, que significa la luna de la cebada, que es la luna más cercana al equinoccio de primavera, siendo este el día en el cual tanto durante el día como durante la noche son 12 horas. Si os acordáis, en Juan 11, cuando están a punto de celebrar la Pascua, Jesús va y dice, ¿no tiene el día 12 horas? Y claro, muchos de nosotros que vivimos en parte de la Tierra, donde tanto en el hemisferio norte, en ciertos lugares, como en el hemisferio sur, cuanto más te acercas al Ecuador, menos ocurre esto, pero evidentemente en invierno dices, no, como que el día tiene 12 horas, tiene menos de 12 horas, la noche es mucho más larga. Pero en el equinoccio de primavera sí, porque es cuando ocurría la Pascua. Por eso Jesús, en Juan 11, recuerda que lo van a crucificar, lo van a crucificar ahí prácticamente, en unos días más va a ser crucificado, dice, no tiene el día 12 horas. Porque es esa misma época, esa misma zona del año. Y tenemos el séptimo mes, la primera luna nueva del séptimo mes. Vendría a ser el día de las trompetas, que en realidad son 2 días, los primeros 2 días. Y luego el 10º día es el día de Yom Kippur, el día del juicio. Ahí es cuando ocurre. Y hemos dedicado la parte 1 a explicar cómo ese día de Yom Kippur es aplicado anualmente en el calendario, y pusimos un ejemplo cómo se dio con un día totalmente equivocado en 1844, asumiendo que el 22 de octubre era el día de Yom Kippur, cuando en realidad se equivocaron por todo un mes. ¿Okay? Se creó lo que se llamó el gran chasco, o la gran decepción del movimiento milarita. Bien.
El día del juicio, el día de Yom Kippur, se encuentra en Levíticos 16 y hay una referencia de todas las fiestas, de cuándo las fiestas han de ser dadas o hechas o celebradas en Levíticos 23. Esos dos lugares. No hay otro lugar. No hay ni siquiera otro libro. Solo el libro de Levíticos. En la parte 1, hacíamos mención al principio de que a la venida, al regreso del exilio en Babilonia y en Medo-Persia, cuando están de regreso, el poder o la autoridad de Israel recae sobre los levitas y los sacerdotes, porque ya no hay rey, y cualquier profeta que se alza en contra del poder de los sacerdotes y de los levitas, se le pone o se le contradice o se pone en oposición a Deuteronomio 34, cuando dice que nunca más se levantó un profeta como Moisés. Entonces, ese grupo de autoridad religiosa es también autoridad civil. Es el nacimiento del fariseísmo. De hecho, Esdras no es solo escriba, sino es sacerdote. Y es el que comienza con todas esas reformas. Nuevamente quiero comentaros que si no habéis visto la serie Moisés y el dedo de Dios, son 4 partes en esa serie, pero sobre todo a partir de la parte 3 y 4, hablamos de los tiempos en los cuales el Torá fue finalmente editado. Y en ese tiempo en el cual el Torá, los primeros 5 libros, es finalmente editado, estamos hablando después del exilio, en la época de Esdras. Esto es muy importante porque cuando el Torá es finalmente editado, es también cuando empieza el auge del poder levítico, de los levitas y de los rituales en los cuales el pueblo tiene que llegar al templo y dar ofrendas, etc. Los que más carne comían eran los sacerdotes, porque comían de las ofrendas y entre que ofrendas panes y ofrendas vino y ofrendas aceite y ofrendas animales, los que mejor comían eran los sacerdotes, porque de la ofrenda comían. Y luego, evidentemente, había también una ofrenda económica que cada vez tomó mayor peso por el tema de la diáspora. Diáspora, todos los judíos que eran obligados por ley a venir por lo menos una vez al año a Jerusalén a presentar ofrenda. En una de las 3 festividades más importantes del calendario judío, o bien la Pascua, o bien la fiesta de las semanas, que llamamos Pentecostés, o bien la fiesta de las cabañas, que ocurre 5 días antes del día del juicio. Bien, Levíticos 16 dice: Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. De la parte del carnero, entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. ¿Es carnero o es novillo? Bueno, los versículos anteriores nos dicen que eran 2. Entonces, hay 4 animales aquí presentes. Tenemos un carnero, tenemos un novillo o un toro, un torito, carnero, torito y 2 machos cabríos. El carnero y el novillo, el carnero ha de ser presentado para holocausto y el novillo como ofrenda de pecado por el pecado de Aarón mismo, del sacerdote mismo. Aarón, o una vez que Aarón haya fallecido, por los hijos de Aarón. Entonces, se convierte en un linaje perpetuo de los levitas. ¿Ok? Porque Aarón viene de la familia de Leví. Y Moisés, su hermano, viene de la familia de Leví. Entonces, mataba un carnero, mataba un novillo para su propio pecado. Y el carnero era como holocausto, como sacrificio de fuego.
el sumo sacerdote solo entraba una vez al año al lugar santísimo, el lugar más santo, más santo, más santo, más santo del tabernáculo, mientras estaba en el desierto, y luego dentro del templo, una vez que ya se asentaron en Jerusalén y Salomón edificó el templo. Ya no era en tienda de campaña, ya era un edificio con piedras, etc. O sea, bien formado, bien cimentado. Entonces, como él era un ser mortal, como él era un ser pecaminoso o con pecado, o se asumía que había pecado durante ese año, entonces, si entraba en el lugar donde estaba la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, iba a ser consumido por el fuego de Dios. Entonces, para poder entrar ahí, tenía que estar limpio de pecado. Con la sangre de ese novillo, había que hacer todo un ritual, había que poner 7 veces sobre los cuernos del altar, 7 veces sobre la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, 7 veces sobre el arca del pacto, que es donde dentro estaban los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Había que hacer todo un ritual. Pero toda la sangre que había entrado durante el año, en las otras festividades y el sacrificio de mañana y de tarde, que ocurría diariamente durante el año, toda esa sangre se supone que es sangre contaminada. ¿Contaminada por qué? Porque tú traes un animal que es inocente, pero tú pones tus manos sobre el animal y de alguna manera transfieres tu pecado sobre el animal. Tú sales del santuario limpio, pero la sangre ahora que se ha derramado ya no es limpia como la del animal. Ahora esa sangre está de alguna manera contaminada con tu pecado y como está derramada sobre el santuario, entonces estás contaminando el santuario. Ahora ese santuario debe ser limpiado y se limpia una vez al año. ¿Cómo se limpia? Pues se limpia también con sangre. O sea, no le digas a tu abuela que vas a limpiar el suelo de barro con más barro, porque tu abuela te va a decir, ¿cómo? O sea, el suelo tiene barro y vas a traer más barro para limpiarlo. O sea, el santuario está sucio de sangre y vas a traer más sangre para limpiarlo. Pero es todo un proceso en el cual la sangre que ahora va a entrar de uno de esos 2 machos cabríos es limpia. ¿Por qué es limpia? Porque ahora va a ser asesinado ese macho cabrío por una persona que ya no tiene pecado. El torito, el novillo, tenía pecado, porque los pecados del sacerdote han sido transferidos a él. Pero una vez que el novillo ha sido matado y su sangre ha sido introducida dentro, sangre de pecado, entre comillas, ahora el sacerdote está limpio y puro. De hecho, se tenía que vestir todo de lino, totalmente de lino. Entonces, lino blanco. Estaba totalmente limpio. Entonces, como ya estaba totalmente limpio, ahora al matar a uno de los machos cabríos, no está contaminando la sangre del macho cabrío. Entonces, esa sangre ahora la introduces dentro del santuario o dentro del templo y vas poniendo los siete salpicaduras sobre la cortina, las 7 salpicaduras sobre los cuernos del altar, las 7 salpicaduras sobre el arca del pacto, y ahora es sangre limpia. Entonces, eso es lo que limpia el santuario. Y ahora, como que de una manera, cuando tú limpias una casa, se te queda, digamos, después de haber limpiado un par de habitaciones, se te queda una bolsa de basura con todo lo que has recogido, pues simbólicamente has limpiado el santuario, pero ahora ¿qué haces con esa bolsa de basura, digamos, que te ha quedado después de limpiar el santuario? Pues ahora esa bolsa de basura, ese pecado que ya ahora está saliendo del santuario, lo vas a poner sobre el otro macho cabrío y el otro macho cabrío, Carlata, y le vas a nominar a alguien que lo lleve fuera del campamento, en el caso del desierto, o fuera del campamento o fuera de la ciudad. Va a salir fuera del campamento, fuera de la ciudad, con un hombre fuerte que lo pueda llevar, que pueda llevar a ese macho cabrío que ahora tiene un peso. Y el peso es todo ese pecado de todo el año ha sido puesto sobre ese macho cabrío. Y ese macho cabrío es el macho cabrío de la expiación, así se ha traducido, macho cabrío de la expiación, o lo que nosotros conocemos como el chivo expiatorio. Es una expresión, el chivo expiatorio, viene de aquí. Hay muchas veces que la gente secular o que no tiene conocimiento bíblico
usa expresiones y no se da cuenta que son expresiones que vienen y proceden de la Biblia. El chivo expiatorio. Cuando alguien tiene que pagar, en España, por ejemplo, se dice cabeza de turco. ¿Quién es la cabeza de turco? O sea, ¿quién es el que va a pagar por esto que ha ocurrido? ¿Quién, aun sea o no sea culpable, va a pagar por ello? Entonces, ese chivo expiatorio o ese macho cabrío ahora está cargando esa bolsa de basura con los pecados de la mano de un hombre fuerte. Ahora me van a decir, oye, es todo muy, muy complicado. Y yo os voy a decir, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, es súper rebuscado todo ello. Súper rebuscado. Todo para quitar el pecado de Israel, que una vez que ocurre, 5 días después, la fiesta de las cabañas, empezamos nuevamente con lo mismo, porque esto se hacía una vez al año, pero no una vez al año y ya está, no, una vez al año todos los años. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. De la tienda de reunión en el tabernáculo, pero luego ya en el templo de Salomón. Entonces, este vendría a ser allá en el desierto una representación de lo que había allí. Si veis a la izquierda está el altar de fuego, donde el fuego continuamente tenía que estar vivo. No se apagaba la luz. Continuamente tenía que poner leña y no se apagaba la luz. Entonces, había dentro de los levitas, los hijos de los levitas, los hijos se dedicaban a recoger leña. Cada levita tenía, digamos, una ocupación en el templo, o en este caso en el tabernáculo. Tabernáculo viene a ser cuando es todavía como tienda de campaña, movible en el desierto, y luego el templo ya algo más fijo. ¿De acuerdo? Entonces, los levitas tenían sus cosas para hacer. No todos los levitas eran, por ejemplo, sacerdotes. Eran levitas y recibían, digamos, herencia del pueblo a base de remuneración económica o de sacrificios, etcétera. Tenían ciudades de los levitas, etcétera. Entonces, los hijos, por ejemplo, uno de los trabajos, si eras un hijo de levita y tenías 12 años, uno de tus trabajos era ir a por leña. O tenías 15 años o 16 años y era ir a por leña. Era uno de los trabajos de levitas. Había levitas que, por ejemplo, hacían los 12 panes que se presentaban una vez a la semana, el sábado, en la mesa de los panes. En inglés se dice showbread, no recuerdo cómo se dice en español, que es la que veis ahí a la derecha, junto al lado de la pared, habría 12 panes. Entonces, se cocinaban panes, 12 panes, uno representando a cada tribu. Entonces, había 12 panes y había levitas que hacían eso, había sacerdotes que hacían eso, había otros que recogían la leña, había unos que limpiaban el polvo, había unos que se encargaban de poner aceite para las lámparas, etc. Y aquí tienes los 2 compartimentos. Tienes el primer compartimento donde está la mesa con el pan, el candelabro famoso hebreo de los 7 candelabros, y luego tienes el altar del incienso. Luego tienes una cortina que tendría que estar bastante sucia porque había que echarle sangre, gotas de sangre sobre ella. Y luego en el otro lado es el lugar santísimo, que es donde estaba el arca del pacto, donde dentro estaban los 10 mandamientos. Y encima tienes la tapa, que hacía doble función. Hacía función de tapa y hacía función de asiento o trono de Dios de misericordia. Y a ambos lados tenías 2 ángeles que se cubrían las caras sobre ese asiento de misericordia, como dando a representar cómo esos ángeles estaban ante la presencia de Dios. Y tenías esas barras, esos palos, por el concepto de que era movible, de que Dios podía estar en todos los sitios y iba allá donde tú ibas. Ese era el concepto. Quiero recordar una cosa.
una vez que Nabucodonosor entra en Jerusalén, allá por el 600 antes de Cristo, ¿okay? Una vez que entra, no sabemos dónde está el arca. O sea, de hecho, cuando se edita el Torá, cuando finalmente se edita, o sea, las últimas ediciones del Torá, si bien como vemos en la serie Moisés y el dedo de Dios, hay una evolución y se van, hay cosas, por ejemplo, históricas referidas en el Torá que evidentemente son posteriores a Moisés. O sea, por eso os invito a ver el estudio. Pero una vez que Nabucodonosor entra por ahí, por el año 600 antes de Cristo, una vez que Nabucodonosor entra en Jerusalén, ya no hay arca. De hecho, todo lo que Nabucodonosor se lleva está listado de las cosas que se lleva del templo y el arca no está. El templo queda destruido. La religión judía, como nosotros lo conocemos, bíblicamente hablando y bíblicamente en práctica, puesta en práctica, es una religión que en realidad tiene su mayor establecimiento desde el año 450 antes de Jesús hasta el año 70 después de Jesús con la destrucción del segundo templo. Pero durante ese periodo de tiempo, amigos y amigas, no hay arca, no hay 10 mandamientos, no hay maná, no hay vara de Aarón, no hay nada. Quiero que entiendan lo siguiente, que la religión judía como nosotros la entendemos y como ellos la entienden, con sus prácticas, con sus festividades, etc., en realidad está establecida a partir del año 450, cuando ya no hay ese sube y baja de tribus del norte o de los filisteos o las guerras con otras naciones dentro de la tierra de Israel, etcétera, sino cuando los judíos se establecen, los hebreos se establecen y establecen sus rituales y su segundo templo, porque el primero fue destruido, están estableciendo una rutina, unas festividades, una expiación, una limpieza de sus pecados a través de unos rituales. Y el elemento principal para ello es el asiento de la misericordia, sobre el cual hay que poner la sangre limpia que limpia los pecados de Israel. O sea, tienen los cabritos, tienen cualquier otra cosa, pero no tienen el arca. ¿Saben lo que significa? Que es totalmente vacía. Todo eso no vale para nada, absolutamente para nada. Cada año el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y no hay nada ahí. No sabemos dónde está el arca. Entonces, si no hay nada, ¿sobre qué pone esa sangre limpia? ¿Sobre qué lo pone? Sobre nada, no hay nada ahí. Entonces, si todo el proceso por el cual los pecados han de ser limpiados, expiados y eliminados de Israel, entonces quiero que vean que en el libro de Levíticos especialmente dice esto, y cuando empieza a describir todos los diferentes sacrificios de holocausto, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, sacrificio de ofrendas, etc. Todos los sacrificios. Cuando hablamos del pecado, dice, esto es lo que harás para que tus pecados sean limpiados. No está diciendo esto es un símbolo, está diciendo así se limpian los pecados. Y no había arca. El elemento crucial no está. Es un concepto totalmente vacío. Totalmente vacío. Amigos míos, cuando estaba estudiando teología en la universidad, en el segundo año creo que fue, o el tercer año, hubo la oportunidad de ir a las tierras santas, a Egipto, a Israel, a Corintios, Éfesos, etc. A mí no me daba el dinero, así que yo no fui, pero mis amigos sí fueron.
Y claro, llegaron maravillados con tanta riqueza arqueológica. Y en Egipto, tanto como en Mesopotamia, por ejemplo, las diferentes templos que sí están, porque recordaros que el templo judío no está, pero los que sí están son todavía templos paganos, tanto en Egipto como en Mesopotamia, templos paganos. Entonces ellos podían entrar en los templos paganos y curiosamente en los templos paganos, por ejemplo, este en particular está en Egipto, estaba su lugar santo, estaba su lugar santísimo, estaba un sacrificio de ofrendas, donde eran ofrendas de comida, ofrendas de bebida, ofrendas de grano y ofrendas de animales, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaban cosas así en el lugar santísimo, por ejemplo, aquí en Egipto. Fijaros, las barritas para transformar, para ser transportado, etc. De hecho, por ejemplo, esta es Isis, una de las diosas de Egipto. Fijaros, a Isis. Hay un arca con una cruz abajo, con una estrella abajo, y dos ángeles alados al lado de Isis. Bien similar, ¿a que sí? Esto es anterior incluso a Moisés. Artefactos, por ejemplo, de Isis con elementos alados a ambos lados. ¿Por qué? Porque el concepto de yo me tengo que reconciliar con un Dios que está enojado conmigo es un concepto que está en Mesopotamia, está en Egipto, está en Perú, está en México, está en Guatemala, está en los indios norteamericanos, porque yo me tengo que reconciliar con Dios o con los dioses, porque si no, mis cosechas no van a funcionar. Porque si no, va a haber terremotos, porque si no, va a haber huracanes, porque Dios va a manifestar su ira contra nosotros, entonces nosotros tenemos que pacificarnos o hacer las paces con Dios. Y para hacer las paces con Dios, yo no admito mi pecado y yo me presento como ofrenda. No. Yo presento otras cosas como ofrenda. Presento la cosecha como ofrenda o un animal inocente. Entonces, eso se llama el chivo expiatorio, cuando uno que no ha pecado está tomando mi pecado. El concepto del chivo expiatorio no es judío, es humano. De hecho, existía en Mesopotamia en la época de Abraham y antes. Los acadios usaban ello. Y antes de los acadios, la civilización anterior a los acadios, usaban también. Estaban los templos y templos a día de hoy todavía, donde tienes la sección donde se hacían los sacrificios, tienes la sección que era lugar santa y luego tienes la sección que eran lugares más santos. De hecho, es tan antiguo que la historia que tenemos de Adán y Eva, tenemos a Adán que no confiesa su pecado, sino que echa la culpa a Eva, Eva que no confiesa su pecado, sino que echa la culpa a la serpiente, y el que muere es el cordero. El cordero muere, pero fijaros que si el cordero tuviera el poder de restaurar la muerte del cordero, la muerte en sí, tuviera el poder de restaurarnos a Dios, lo que tendríamos que ver en Génesis 3 es que después de que el cordero muere, Adán y Eva se podrían quedar en el Edén, en el paraíso, pero no se quedan en el Edén, son echados fuera del Edén. ¿Por qué son echados fuera? Si ya ha habido alguien que ha pagado por su crimen. No tiene sentido. Si ha pagado a alguien por su crimen, ¿por qué ellos son echados fuera?
En Levíticos 16, nuevamente, en el versículo 8, ahora dice: ahora, echarás suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio o el chivo expiatorio. Así ha sido traducido. Entonces, uno va a ser sacrificado en el templo, que es ese que tiene todo limpio, todo limpito, limpito, y el otro va a cargar esa basura del templo y va a ser dado a un hombre fuerte que camine con él y va a haber tres, en la época del judaísmo, entre el 450 y la época de pasada Jesús, hasta el año 70 después de Jesús, en el cual se destruye el templo. En esa época pasaban tres localidades, o sea, como tres pueblos, en el cual la gente podía todavía insultar o escupir al cabrito. ¿Por qué? Porque era el cabrito que llevaba toda la basura. O sea, ya está pasando aquí la basura, bueno, ya pasa el basurero, pues ya le tiro lo que me quede aquí. O justo me han limpiado todos los pecados y me ha salido una palabrota, un garabato, una palabra malsonante grosera, pues entonces se la suelto a él. Se la suelta al cabrito. Entonces el cabrito iba pasando y le tiraban cosas al cabrito. Le tiraban cosas al cabrito y a veces, evidentemente, le tendría que dar a este hombre también, al hombre que lo llevaba. Y tenían que pasar. Y le iban dando, le tenían que ofrecer comida, o le ofrecían comida, pero debía rehusar comerla. De hecho, fijaros, el cabrito expiatorio o el chivo expiatorio es el cabrito inocente que carga con tu culpa. El cabrito es inocente. ¿Qué ha hecho el cabrito? El cabrito no ha hecho nada. O sea, es tan inocente como el primer cabrito que ha sido matado. Su sangre es tan limpia como la del primero. Es inocente, sin embargo, está cargando con tu culpa. En realidad, la traducción más literal sería, es el cabrito para el cabrito que ha de ser sacado. Eso es lo que significa expiatorio. El que ha de ser sacado fuera. Fuera del campamento, fuera de la ciudad, una vez que estaban en Jerusalén, a este que sacarlo fuera. No lo queremos. Fuera, que se lleve los pecados. Es rechazado de nosotros. Fuera de la ciudad. Rechazado es el que carga nuestros pecados y ha de ser expulsado fuera de la ciudad. La palabra se forma en hebreo, la palabra que se forma es Azazel. Para el cabrito, Azazel. Y os voy a presentar a Azazel. Si no conocéis a Azazel, os lo voy a presentar. Ahí está Azazel. Azazel es la zona desértica, árida y medio montañosa, como pueden ver ahí, en el cual el cabrito que tendría que ser echado fuera, el cabrito que ha de ser sacado fuera, el chivo expiatorio, el chivo que ha de ser sacado fuera, el chivo que ha de ser, que es para Azazel, para el lugar desértico, para fuera de aquí, lugar no habitado. Eso es Azazel. Y ahí están las montañas o los cerros de Azazel, en los cuales ahí técnicamente se debía dejar a este cabrito donde no había comida, donde estaba todo desierto, donde había rocas, etcétera, etcétera. Y una de estas, pues la idea es de que se despeñara y se muriera. Hasta que, por el miedo de que en una de estas lo dejamos solo y no se nos muere, pues se convirtió en el proceso de que vamos a ayudar a que se nos muera. Entonces, este joven tenía que tirarlo por un desfiladero o por un acantilado o por un lugar rocoso para matarlo. Pero la idea era llevarlo allá fuera para que muriera, pero que muriera solo. Pero claro,
No puedes estar tú ahí tranquilamente en Jerusalén y de repente aparece un cabrito por la calle con un lazo rojo. Y todo el mundo se va a quedar congelado. Y dice, uy, ¿qué hace este aquí? Si este es el que ha llevado todos los pecados para afuera, nos está trayendo la basura de vuelta. Entonces, para garantizarse eso, de que si muriera, en realidad, pues le ayudaban un poquito. Le pegaban un empujón. Este es Azazel. De hecho, la palabra Azazel es una palabra formada que significa el cabrito que ha de ser echado fuera, lugar desierto, lugar apartado, fuera. Eso es. Lugar donde no quiere estar nadie. Eso es Azazel. Y solo aparece 3 veces esa palabra en la Biblia. Y las 3 veces en el capítulo 16 de Levíticos. 3 veces. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Azazel es Satanás? ¿Podéis levantar la mano? Ya sé que... ¿cuántos de ustedes han escuchado que Azazel es Satanás? Bien. Os voy a decir de dónde viene eso. Levíticos 16. Y luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo ofrenda por el pecado. Esta es la primera ofrenda por este sacrificio con el primer cabrito. Ahora el segundo cabrito, pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio, o el macho cabrío que ha de ser sacado fuera, lo que significa, será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto o zona desolada como macho cabrío expiatorio o como macho cabrío para afuera o como cabrío a o para Azazel. Ni el versículo nos dice que el macho cabrío es Azazel, sino es para o a. Es un macho cabrío a Azazel. Es un macho cabrío para Azazel. Voy a hacer un número de observaciones aquí. Ese macho cabrío, antes de que el sacerdote pone esa bolsa de pecado que ha sacado ya del templo, digamos, esa bolsa simbólica, y pone las manos y transfiere el pecado del pueblo sobre ese macho cabrío que ha de ser echado fuera. Hasta ese momento, ese macho cabrío, ¿tiene pecado o no tiene pecado? No, es un animal. ¿Qué pecado ha hecho? No ha pecado el animal. Entonces, fijaros lo siguiente. Si es Satanás sobre el cual hay que ponerle los pecados del resto de nosotros, Satanás ya parte de la base de que él sí tiene su propio pecado ya. ¿Me entendéis? Satanás ya tiene su propio pecado. Y ahora va a llevar el pecado del resto. Pero no es el caso aquí. Este macho cabrío no tiene pecado. Satanás sí, este macho cabrío no. Y no solo eso, sino que no dice que este macho cabrío es Azazel, sino que es para Azazel, para el lugar abandonado, desierto, fuera de la población. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto de que Azazel es Satanás? Bueno, viene del libro de Enoch, amigos. Viene del libro de Enoch. Y el libro de Enoch, escrito de una manera anónima por un autor que se autodenomina Ser Enoch, porque era una práctica muy habitual para que te lean, pues pones el nombre de que tú como autor eres un autor famoso. En este caso, Enoch, el libro de Enoch, escrito entre el 125 y el 150 antes de Cristo, antes de la época de Cristo. Entonces, recordaros que la edición del Torah la última edición es alrededor de 450, 200, una cosa así, antes de Cristo. O sea, pasan otros 250, 300 años después y aparece el primero de los libros de Enoch, porque está el segundo de Enoch, tercera de Enoch, cuarta de Enoch, etc. Pero el primero, y por cierto, cada uno de ellos con diferentes autores también, porque el estilo es diferente. Cuando tú analizas el texto, el estilo es diferente. Entonces, Enoch es un libro místico.
y mitológico, podríamos llamarlo así. Es ya con una tremenda influencia helénica. Helénica me refiero a helenista, de los helenos, de los griegos. Entonces, el libro de Enoc es helenista o griego por influencia, en el cual tienes obras maestras de la literatura y de la leyenda, como puede ser la Odisea griega, etc. Entonces, el libro de Enoc empieza con un evento en Génesis 6, donde los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres son bellas y tienen y se juntan con ellos. Entonces, en el libro de Enoc interpreta que estos hijos de Dios son ángeles, los vigiladores, los Elohims, que cuidan a la humanidad, y sin embargo, cuando ven que la humanidad es hermosa, o sea, que las mujeres son hermosas, tienen relaciones entre ellos, ¿okay? Y tienen hijos, y los hijos son los Nephilims, que son los gigantes, los Nephilims. Entonces toma todo eso, y es la primera vez en la cual empezamos a escuchar nombres como Gabriel, tenemos el libro en la Biblia en sí, el nombre de ángeles, solo en realidad sabemos de Gabriel y Miguel, mayormente en el libro de Daniel. Y luego en los evangelios, cuando Gabriel se presenta a María. Pero el libro de Enoc nos da una retahíla de nombres tremendos. Rafael, Amunel, un montón de nombres. Gabriel, Miguel, diferentes ángeles y arcángeles y jerarquías, etc. Y toda una historia de ángeles y de luchas, etc. Y uno de ellos es Azazel. Y es en el libro de Enoc, la tierra, en el capítulo 10, versículo 8, que dice, la tierra entera ha sido corrompida por las obras que fueron enseñadas por Azazel. A él atribuye todo pecado. Entonces, en ese momento, Azazel, con la popularidad que empieza a coger el libro de Enoc, Azazel se convierte en el demonio o en Satanás, y la palabra que forma a Azazel en Levíticos empieza a tomar un significado diferente para el tiempo en el cual el cristianismo empieza a coger el libro de Enoc también como referencia. Nos dice en Enoc 8, del 1 al 3, dice, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos y escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, brazaletes y ornamentos, y el uso de antimonio y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas y todas las tinturas de colores. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación, y fueron descarriados, y se corrompieron en todos sus caminos. Recordaros que empieza a tomar la línea de Génesis 6. Por eso que hubo fornicación y se corrompieron, etc. El libro de Enoc, hay una rama, digamos, en el cristianismo que empieza a referenciar mucho del libro de Enoc. Es un libro místico, de leyenda, podríamos incluso decir, en el cual partimos de la base que el autor ya se está autodenominando Enoc y está escribiendo en un hebreo moderno que no existía en la época del verdadero Enoc. O sea, ya partimos de la base de que el autor te está engañando con su autoría. O sea, ya hay que poner un poquito de duda en lo que está diciendo. En parte de eso, empieza en una línea en el cristianismo a empezar el eco de que Azazel es Satanás. Entonces, como en Levíticos 16 dice Azazel, pues entonces ese cabrito es Satanás. Pero si seguimos así, si seguimos sacando el libro de Enoc, entonces tenemos que también concluir lo siguiente, que Azazel al final se arrodilla delante de Enoc y le sirve y se arrepiente.
Oye, entonces, ¿qué? ¿Lo tiramos hasta allá también? Entonces Satanás también se va a arrepentir, porque eso es lo que dice el libro, ¿no? Si tú crees la idea de que Azazel es Satanás, esa idea no aparece ni en el judaísmo ni en el cristianismo hasta el libro de Enoch. Y evidentemente, si crees eso, también tienes que entender. ¿Cuántos de ustedes han escuchado lo siguiente? Que cuando Enoch fue, fue llevado por Dios a la presencia de Dios, que viajó a diferentes lugares, a diferentes mundos de la galaxia, y fue capaz de estar en diferentes mundos de la galaxia y a ver seres no caídos, etc. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Eso viene del libro de Enoch también, del segundo de Enoch en particular, donde Enoch es capaz de viajar a los 10 cielos, a los 10 cielos, y es capaz de ir al Sol y a Saturno y a diferentes otros lugares. Eso es de segunda de Enoch. Si alguna vez han escuchado el hecho de que Enoch está en diferentes planetas o ha ido a diferentes planetas o que está en Saturno o en algún otro, eso viene del libro de segunda de Enoch. No está en la Biblia, en ningún lado. De segunda de Enoch. De hecho, tenemos el Apocalipsis de Abraham también, otro libro apócrifo de una autoría muy dudosa en la cual empieza a usar términos de Enoch por la popularidad del libro de Enoch y empieza a identificar que los pájaros que llegaron al sacrificio en Génesis, cuando Abraham presentó un sacrificio delante de Dios y venían los pájaros a comer de ese sacrificio y Abraham tenía que espantar esos pájaros era Azazel, era el demonio. O sea, es una progresión helenista, griega, de esa mística, de esa leyenda y ese estilo de escritura. No tiene nada que ver con la Biblia. En la Biblia, Azazel es ese lugar, tiene que ser echado fuera o a la calle. Podría ser, este es el chivo que va a la calle, que se va fuera de nosotros, se va fuera de la ciudad, se va fuera del campamento, se va fuera de donde nosotros estamos, porque está cargando nuestros pecados. Y es un chivo que parte siendo inocente, no culpable, inocente. Así que cuidado con la teoría que tienes o con la teología que tienes, no vaya a ser que venga de un libro gnóstico y místico como el libro de Enoch. De ahí viene. Okay. Fijaros lo que Hebreos 10 nos dice. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Pero si el libro de Levíticos me dice que así es como se quitan. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que es imposible quitarlo. ¿Cuánta sangre tienes que quitar? ¿Cuántos machos cabríos? ¿Cuánto tienes que matar? Es imposible. ¿Cómo va a ser imposible si ellos tienen el sistema del sacrificio que Dios les ha dado? Y Dios les ha dado el sistema de sacrificio para quitar los pecados. Y luego nos dice que así no se quitan, que es imposible quitarlos así. Oye, aclárese. En Jeremías 7, hablando de cómo los hijos van a por leña y cocinan los panes. Resulta que le empieza a decir que esos panes que estáis cocinando, que creéis que son para mí, no son para mí, para la reina de los cielos, la reina de los cielos. Y en el versículo 22 de Jeremías 7 dice, porque yo no hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo? Es que el Torá, la edición final del Torá es posterior a Jeremías. No es anterior, es posterior. Sino que esto es lo que les ordené, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envié para que les vaya bien. Uy, espera un momentito. Que no le habló a los padres y ni les ordenó nada en cuanto a los holocaustos y a los sacrificios el día que los sacó de Egipto. ¿Cómo puede ser eso?
empezar a pensar dónde está la edición final del Torá. Los detalles últimos del Torá completado. ¿Dónde está? Y es posterior a Jeremías, no anterior. De hecho, en Hechos 7, Esteban, enfrente del Sanedrín, cita a Amós 5. Amós, mucho antes que la edición final del Torá, anterior a la edición final del Torá. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Está citando a Amós 5. Claro, pero no fue a ti. O sea, que en Jeremías me está diciendo que tú no pediste eso. Y en Amós, citado por Esteban, delante del Sanedrín, tú les haces la pregunta, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y resulta que el libro de Hebreos nos dice que por todos esos sacrificios no se puede redimir los pecados. Pero tú sabes la cantidad de animales que han matado. También llevaron el tabernáculo de Moloc. ¿Cómo? ¿Cómo que el tabernáculo de Moloc? Ese es el tabernáculo del Señor. Y la estrella del dios Renfán, que sigue estando en la bandera judía, por cierto, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Fijaros que esto está escrito por Amós antes de que fueran a Babilonia. Antes de que fueran a Babilonia. En Isaías 1, ¿sí? Lo habéis acertado. Anterior, entre 200 y 300 años anterior a la edición final del Torah. Anterior. Dice lo siguiente. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién me manda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No tolero iniquidad. Y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Qué raro, ¿no? Juan 12. ¿Qué significa Yom Kippur? El día del juicio. Jesús dice lo siguiente. Escucha, por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Esto es Juan 12. En Juan 13 es el lavado de los pies. Juan 14 al 17 es su discurso y luego lo mata. Sí estamos en la historia en Juan 12. Estamos a días de ser crucificado. Se escucha una voz, unos creen que es trueno y otros creen que es un ángel que ha hablado. Y Jesús dice lo siguiente. Ya está aquí el juicio de Dios. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando haces un estudio del príncipe de este mundo, te das cuenta que el príncipe de este mundo es una representación del pecado. ¿Sabes dónde? En mí. El pecado en mí. Según Jesús, ¿cuándo llega el juicio de este mundo? Ya está aquí. ¿Cómo que ya está aquí? Hace 2000 años atrás.
Si yo creía que era el Evangelio lo que ocurre hace 2000 años atrás. Pero aquí dice que es el día del juicio. En Lucas 22 dice, después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y en la versión griega del Antiguo Testamento, ese patio es el atrio, es la misma palabra que se usa en el atrio del templo, donde estaba el fuego, el sacrificio, y donde se ponían los pecados del pueblo sobre el animal. Y resulta que en esta paradoja, en estas casualidades de la vida, Jesús en el Getsemaní dice, he estado en el templo todos los días y no habéis encontrado fallo en mí, porque el macho cabrío tenía que estar sin fallo, o el cordero tenía que estar sin fallo. Pero Jesús ha dicho de ese día, no solo que es la Pascua, sino que ha llegado el día del juicio. Después que encendieron una hoguera en medio del atrio. ¿En qué casa, por cierto? En la casa del sumo sacerdote. Y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Empieza ahora a ocurrir un evento en ese atrio donde hay un fuego en mitad del atrio. Una hoguera en mitad del atrio. Y donde también está el cordero y ese macho cabrío que va a cargar con los pecados. En la casa del sumo sacerdote, donde ahora se está exponiendo mentira y falsas acusaciones. En este caso le está negando Pedro. Pero no solo eso, sino que los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban en ese atrio. Dice que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él y con el fin de darle muerte. Entonces empezaron a decir mentiras. Con el fin, estaban mostrando su corazón, pero todo su odio, todo su rencor, toda su rabia, toda su mentira, todas sus conspiraciones, ¿hacia quién iban dirigidas? Hacia Cristo. Toda la mentira que salía de su boca era para acusar a Cristo. O sea, esa mentira iba dirigida a Cristo. Esos golpes iban dirigidos a Cristo. Toda la maldad que había en ellos iba dirigida ¿a quién? A Cristo. En el atrio, con la hoguera, en la casa del sumo sacerdote. En Juan 18 dice, Pilato volvió a entrar al atrio del juicio. Esa es la palabra, volvió a entrar al pretorio, que es donde el gobernador hacía juicio. Pilato volvió a entrar al atrio del juicio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Hay juicio o no hay juicio? ¿Es Pascua? ¿Y qué más? ¿Y día de qué? De juicio. Mateo 27 dice, tenía en aquel momento un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó, ¿a quién queréis que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman Mesías? Tengo ahí la palabra Jesús con un asterisco, porque es el asterisco que vais a encontrar en muchas de vuestras Biblias cuando leáis Mateo 27, versículo 16. Os vais a ver que tiene un asterisco y pone ciertos manuscritos antiguos dan el nombre a Barrabás. Y el nombre de Barrabás es Jesús. Y la pregunta de Pilato es, ¿a quién queréis que ponga libertad? ¿A Jesús Barrabás o a ese Jesús que llaman el Mesías? En otras palabras, ¿a Jesús Bar, hijo de Abás, el padre, o a Jesús, hijo del padre? ¿A cuál de ellos queréis que ponga libertad? ¿A Jesús, hijo del padre, o a Jesús, hijo del padre? En el día del juicio, dos Jesús, idénticos en nombre.
Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. El día del juicio es precisamente para la nación judía, es la redención de toda la nación judía, no solo de un individuo, no es solo tú que llevas como persona, como un individuo personal representando a tu familia, el pecado de tu casa. El día del juicio no es ese día durante el año que te da a ti la gana, que te viene bien. Mira, a mí me viene bien en agosto. Y vas en agosto ahí y tú presentas un cordero o un animal o 2 palomas por ti y por tu casa. Ese no es el día del juicio. El día del juicio es en el cual la nación entera es redimida. Y el sumo sacerdote es el que habla y dice que conviene más que muera un solo hombre a que toda la nación perezca. Jesús se ha convertido en el chivo expiatorio, el que carga con lo nuestro, porque es mejor que Él muera a que nosotros muramos. Mejor que Él muera a que nosotros moramos. Es exactamente lo mismo que ocurre en el Edén. Mejor que muera el cordero a que yo admita que yo pequé. Y que porque no vale solo admito que yo pequé, que muera Él. Un momentito. Admites que tú pecaste, que mueras tú. Que muera Él. Si acaso Adán hubiese confesado, Él no murió por lo suyo. Fue el cordero que murió. Mejor que muera el cordero, que sí. Quiero que vean lo siguiente. En el día del Yom Kippur, en Levíticos 16, lo vemos todo como esquematizado, como muy, muy frío, como muy matemático, ¿no? Haces esto, haces esto, haces esto, haces esto. Pero cuando se empieza a vivir el día del juicio del que Jesús habla y dice, hoy es el día del juicio, cuando se empieza a vivir, ya no lo ves tan matemático, tan frío, tan poco emocional. No. Ahí ves cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de ese sistema. Detrás de ese sistema del chivo expiatorio, las motivaciones son las motivaciones egoístas, son las motivaciones conspiracionales, son las motivaciones de asesinos y mentirosos, de gente que comete el crimen y esconde la mano. Y no solo esconde la mano, sino que encima apunta con el dedo a otro. Esa es la motivación y el sentido del sistema de sacrificios. Es barrio bajero, es cobarde. Cuando se pone en práctica y se manifiesta todos los protagonistas de la historia, tú puedes ver cuál es la motivación detrás de todos ellos. Alguno va a decir, no, pero es que Jesús tenía que morir sacrificado. Cuidado con lo que decimos. Porque si Jesús hubiese estado en manos de María Magdalena, ¿hubiese sido Jesús crucificado? Si en lugar de Pilatos el que tenía que tomar la decisión es María Magdalena, si en lugar de Caifás es María Magdalena, si en lugar de Judas es María Magdalena, si es María Magdalena en lugar de Pedro, si es María Magdalena en lugar de los soldados, si es el espíritu de María Magdalena y de la Madre de Jesús en todos los presentes que están gritando crucificarle, si es el espíritu en María Magdalena y en la Madre de Jesús, ¿Jesús hubiese sido crucificado ese día o puesto libre? Puesto libre. Espera, es que Jesús tiene que morir. Entonces, si tú lo entiendes de esa manera, al que hay que dar las gracias es a Judas. Porque Judas nos ha hecho un favor. Entonces hay que darle las gracias a Caifás, hay que darle las gracias a Pilatos. No se le vaya a ocurrir ser un hombre y decir, no es culpable, lo voy a soltar. Que no se le ocurra ser un hombre a Pilatos. No, tiene que ser un debilucho, un calzonazos y no dejarle libre. O sea, que le debemos, que Jesús haya muerto, le debemos todo
a Pilatos? Si en realidad piensas de esa manera, los héroes de la historia es Judas, Pilatos y Caifás. Porque sin ellos, con un espíritu del sermón del monte, ese espíritu no mata a Jesús. Jesús depende entonces de gente mala, rencorosa y asesina con ese espíritu de odio para matarlo. Entonces ellos son los héroes. Ah, no. Es que Dios no te ama porque le matas al hijo. Dios te ama a pesar de que le matas al hijo. Jesús vino aquí a morir, pero no porque dependa de Caifás, sino porque vino a un mundo en el cual hay gente como Caifás en poder. Hay gente como Judas, hay gente como toda la multitud que grita crucificar. Por eso, cuando vino acá, iba a acabar muriendo. Pero lo que Jesús vino a hacer fue enseñarnos el camino de la verdad. Fijaros. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente en el atrio del juicio. Soy inocente de la sangre de este hombre. Está poniendo la carga y dijo, allá ustedes. Y el pueblo dice, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay una dualidad en Jesús, porque su sangre es una sangre inocente. Y cuando la sangre inocente cae sobre el culpable, pues como que limpia al culpable hasta cierto punto. Hay como una pequeña ironía con lo que el pueblo está diciendo, que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es como una paradoja en lo que acaban de decir. En Hebreos 13 dice, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Pero atención, porque Jesús no fue matado dentro, hay una dualidad en ese macho cabrío, porque Jesús fue matado fuera, murió fuera, no dentro y luego sacado fuera, sino murió, pero murió fuera. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. El macho cabrío que vaya a la calle, el macho cabrío de fuera. Y no solo eso, sino que un hombre tenía que llevarlo a las montañas de Azazel, montañas desiertas, áridas. En un momento incluso le pusieron un manto escarlata por un tiempito. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. En el versículo 32 de Mateo 27 dice, al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgotha, que significa lugar de la calavera. O sea, lo llevan a un monte de Golgotha, de la calavera, que es una representación de la muerte. Ahí es cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Saben lo que ocurre en ese justo momento? En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. En ese momento, ¿saben lo que hubieran visto aquellos que estaban en el lugar santo, aquellos sacerdotes que en ese momento estaban en el lugar santo y ven que la cortina del templo se separa en dos? ¿Saben lo que hubieran visto al otro lado? Nada. Cero. No hay arca, amigos. No hubieran visto nada.
Era todo una farsa. Era todo una farsa. Era un sistema que tenía una farsa en ello. Y ahora reviven esa farsa a la hora de, porque si tú vives por ese sistema, te interrelacionas con otras personas basados en el mismo sistema, dependiendo del Dios que tú ves, que es el Dios que tú manifiestas. Entonces, como ese es el sistema de limpieza de pecados que ellos tenían, se manifiestan de la misma manera, con odio, con rencor, con violencia, con mentira, con conspiración, con engaño, en contra de un inocente. Hebreos 10 dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, he aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Una cosa es que Dios dejara que lo haga, y otra cosa que fuera el plan de Dios, matarlo. Imagínate lo siguiente. Tú eres un niño de 12 años judío. Y en ese momento, a los 12 años, tus pecados son que pegas a tu hermana, le has robado unas monedas a tu papá de la cartera, le has robado unas monedas a tu papá de la cartera y, y te has pegado con los chicos del barrio, etc. Pero tienes 12 años, es el momento en el cual tú ahora vas a ser parte del sacrificio que la familia hace usando un cordero inocente. Pones ese cordero inocente en la casa el día 10, el día 14 lo vas a hacer. Así que ese cordero está en tu casa. Ese corderito está en tu casa. Limpio, blanquito, sin mancha. Tú tienes que reconciliar a la edad de 12 años lo siguiente. Para que Dios me perdone a mí el pecado de pelearme con mi hermana, de mentir a mi madre y de haberle robado unas monedas a mi padre. Para que Dios me perdone a mí esos pecados, primero tengo que matar a un inocente. Es como que Dios te diga, para que yo te perdone porque has robado una bicicleta, primero tienes que matar a mi hijo. Una vez que mates a mi hijo, ahí ya te perdono. Oye, ¿no puedes perdonar simplemente lo de la bicicleta? ¿Tengo que añadir asesinato? Ya robé la bicicleta, no me puedes perdonar. O sea, Dios no puede perdonarte porque robaste la bicicleta. Tienes que además asesinar para que te pueda perdonar la bicicleta robada. ¿Te das cuenta que hay algo que no funciona aquí? Hay algo que no encaja. ¿Saben? El único que dice yo merezco estar aquí en toda esta escena, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no usa a Jesús como chivo expiatorio. El chivo expiatorio, en otro contexto, fuera de lo que se nos ha presentado en el cristianismo más expiatorio, fuera de eso, el chivo expiatorio es una acción ilegal. Cuando hay un asesinato en Estados Unidos y muere un presidente en Estados Unidos, el chivo expiatorio es una persona en un edificio con una bala mágica que es capaz, con una bala o con dos balas, de hacer unas tremendas actividades de curva con esa bala para matar al presidente Kennedy. Y antes de que ese chivo expiatorio diga más de lo que ocurrió en el asesinato de Kennedy, resulta que accidentalmente es asesinado antes de que pueda hablar. Cuando lo vemos en el mundo secular, vemos que algo huele a podrido. Vemos que algo no huele bien. De hecho, es deshonesto y es sucio el culpar a otro
por una conspiración que tú has hecho, por un crimen tuyo, a crear un testaferro o un testaferro, del cual esa persona irá a la cárcel porque tú has evadido impuestos, pero has puesto el nombre de tu suegra. Así que tu suegra va a ir a la cárcel porque ella está puesta como directora de tu empresa. Esto se llama ser deshonesto. En el mundo secular, en cualquier otro contexto, es ser deshonesto. Pero sin embargo, creemos que Dios ha usado el chivo expiatorio como su plan para salvarnos a nosotros. Cuando en cualquier otro contexto es deshonesto, es de traición, es sucio. He venido a hacer tu voluntad, dice. En primera de Timoteo 2 dice, pues su voluntad es que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando nosotros leemos mediador, la palabra mediador está unida con la palabra interlocutor. Hay uno que te está mostrando, que te está hablando de quién es Dios. En la imagen verdadera de quién es Dios. De hecho, Jesús dice, tú me ves a mí, ves al Padre. En Hebreos 1 dice, es la exacta manifestación de la gloria de Dios. Él es el mediador, Él es el interlocutor, el que te está dando a ti la representación correcta de quién es Dios. Que a Dios no hay que matarle al Hijo, ni a los sacrificios, para que Dios te perdone o para que Dios te ame. De hecho, en Juan 16, Jesús mismo en su discurso dice, le llamamos discurso porque del capítulo 14 al capítulo 17 se llama discurso de Jesús. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Dios te ama. No le tienes que matar al Hijo para que te ame. Pero si matas al Hijo, ¿sabes qué? Te ama. Porque lo peor que le puedes hacer a un padre es matar al Hijo. Si quieres testear el amor de Dios, ese amor de Dios está testeado en la cruz. Que le matamos al Hijo. Y Él nos dice, te perdono. Incluso así. Perdón. Entonces, ¿y si Jesús no hubiese muerto? Dios nos hubiese perdonado. Cuando nosotros vamos ahí como ladrón en la cruz, que era tan ladrón como Caifás, era tan mentiroso como Caifás y tan asesino como Caifás. Caifás se va a la casa y no está redimido. Y el ladrón muere en la cruz y a él se le promete la vida eterna. Es Jesús el chivo expiatorio, el macho cabrío expiatorio de la expiación, el que fue sacado fuera, apartado de nosotros. Creímos que era maldecido de Dios. Según iba por la vía dolorosa, le escupían. Según Simón el Cirene, el hombre fuerte, que llevaba la cruz. Y le escupían hasta que le fueron llevados a hacer ese lugar llamado Golgotha, donde es la imagen de la muerte, y le ayudamos un poquito. El corazón reventó, pero le ayudamos un poquito. El día del juicio ha llegado. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. Y va unido con el Evangelio eterno. Jesús es mucho más simple que el Levítico, o sea que sí. Cuando empezamos a mirar la historia a través de Jesús, es muchísimo más simple y no tan enramado como el sistema de sacrificios, que por cierto es muy, muy similar a cualquiera de las otras culturas paganas, como Moloch, por ejemplo, que encontramos en la historia antigua. Vamos a ver con oración. Gracias, Señor,
cuidar de nosotros. Gracias, Padre, por mostrarnos tu amor. Un amor inmensurable. Un amor que ha sido puesta a prueba. Viendo la otra mejilla. Viendo la milla extra. Dándonos no solo tu capa, sino tu ropaje. Ese amor ha sido puesto a prueba por nosotros. Porque nos gusta tener un chivo expiatorio. Confesar los pecados, sí, que otro tome la responsabilidad de morir por ellos. Sin embargo, Señor, tenemos que ser recordados diariamente que tú eres la resurrección y la vida. Por encima de todo, esa última frase del último versículo en Juan 16. Que Dios nos ama. Lo decimos en el nombre de Jesús. Feliz sábado para todos desde Entre Ríos, Argentina. Feliz sábado para todos también desde Barranquilla, Colombia. Feliz sábado también desde Entre Ríos, Argentina. Saludos a todos.